adorarte con libertad. Aleluya. Tu amor me alcanzó, Señor, por tu gracia puedo entrar, contigo puedo estar. En mi vida tu verdad, vida, tu palabra es, vida eterna es. Vivo por ti, por tu verdad. Que tu reino, Dios, venga con poder, que se haga tu voluntad. Donde tú estás, fluye salvación. Quiero más de ti, más de ti. Aleluya. Oh sí, Señor, queremos más de ti, más de tu presencia, Señor, para ser guiados por tu palabra, mi Dios. Aleluya. Jesús la muerte venció, su nombre poderoso es, todopoderoso es. En fe me levantaré, tus pies y manos yo seré, tu vida mostraré. Vivo por ti, por tu verdad. Que tu reino, Dios, venga con poder, que se haga tu voluntad. Donde tú estás, fluye salvación. Quiero más de ti, más de ti. Hay libertad en el pueblo del Señor, porque donde está el Señor, donde está su Espíritu Santo, allí hay libertad. Aleluya. Señor, vivo por ti, por tu verdad, Señor Jesús. Vivo por ti, por tu verdad. Te anhelo a ti, en tu verdad. Que tu reino, Dios, venga con poder, que se haga tu voluntad. Donde tú estás, fluye salvación. Quiero más de ti, más de ti. Que tu reino, Dios, venga con poder, que se haga tu voluntad. Donde tú estás, fluye salvación. Quiero más de ti, más de ti. Venga Dios, a tu voluntad. Oh Señor. Aleluya. Donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad y salvación y vida eterna. Aleluya. Oh, santo es el nombre del Señor. Seguimos adorando a nuestro Dios, porque estamos en sus manos y en sus manos estamos más que seguros. Aleluya. Santo. Tómanos, Señor. Vamos, declara esto. Dile al Señor una vez más: tómanos, Señor, en tus manos hoy. Tómame, Señor, en tus brazos hoy, hasta la eternidad contigo iré. Aleluya.
brazos hoy, hasta la eternidad contigo iré. Mi vida ya cambió, soy muy diferente, me has dado tu mente. No soy igual que ayer, quiero, Señor, permanecer en ti, permanecer en ti. Así es, Señor, queremos permanecer en ti para siempre, oh mi Rey. Me rindo a ti, Señor, mi adoración te doy. Necesito tu amor, Jesús, para vivir. Mi dueño eres tú, me compraste en la cruz, tu gracia recibí. ¿Qué más podrás pedir? Tómame, Señor, en tus brazos hoy, hasta la eternidad contigo iré. Mi vida ya cambió, soy muy diferente, me has dado tu mente. No soy igual que ayer, quiero, Señor, permanecer en ti, permanecer. Mi vida ya cambió, soy muy diferente, me has dado tu mente. No soy igual que ayer, quiero, Señor, permanecer en ti, permanecer en ti. Para siempre quiero estar en tu presencia, es donde siempre quiero estar. Vamos, toca tus palmas al Señor. Dale tu adoración al Rey. Tómame, Señor, en tus brazos hoy, hasta la eternidad contigo iré. Mi vida ya cambió, soy muy diferente, me has dado tu mente. No soy igual que ayer, quiero, Señor, permanecer en ti, permanecer. Mi vida ya cambió, soy muy diferente, me has dado tu mente. No soy igual que ayer, quiero, Señor, permanecer en ti, permanecer en ti. Aleluya. Queremos siempre estar junto al Padre, permanecer allí al lado del Señor, aleluya, gozando de su presencia, de su amor. Yo te invito a que cierres tus ojos y puedas darle gracias a nuestro Jesucristo, a nuestro Señor Jesús, que dio su vida por nosotros para darnos sanidad y salvación y vida eterna. Con tus propias palabras, dale gracias al Señor. Aleluya. Como un río tu gracia fluye en mi ser, sobreabunda tu amor inundándome. Gracias, Cristo, libertado, me salvaste, mi redentor. Toma, oh Dios, mi vida, vasija de tu amor.
Dios les bendiga, mis amados hermanos. Una vez más estamos en este tiempo para adorar, glorificar el nombre del Señor y meditar en su palabra, que nos ayude a que cada día podamos valorar nuestro andar como cristianos y podamos también cambiar y mejorar todas esas acciones en nuestra vida y podamos ayudar también a otras personas. Mirando todo este tiempo, la situación que vivimos a nivel mundial, nacional, en nuestras regiones, de tanta convulsión, he buscado en la palabra todo lo relacionado con la autoridad de Dios. Y me centré en esa autoridad que ha sido delegada por Dios a cada uno de nosotros, a cada uno de los seres humanos. Y más que todo centrando también en este campo cristiano. Así que he titulado esta palabra, la autoridad delegada de Dios. Vamos a leer en el libro de Romanos, capítulo 13, verso 1. Dice, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Queda muy claro en esta palabra que la autoridad viene de Dios y que Dios ha delegado autoridad a personas que Él permite o escoja para ejercerla. Toda la autoridad pertenece a Dios, porque Él es el creador de todas las cosas. Podemos mirar ahí en el libro de Génesis, capítulo 1, versos 1 y 2, que dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía. Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Entonces podemos ver allí en esa porción de las Escrituras que Dios creó todas las cosas. Dice que todas las cosas estaban desordenadas, vacías, y Él empezó a ordenar y a poblar la tierra, los mares, los aires, de toda clase de animales, de plantas. Creó al primer hombre y la primera mujer. Y todo lo hizo el Señor. Y dice en el verso 31 de ese mismo capítulo 1, dice, y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Dios contempló su obra, lo que había hecho, y vio que era bueno en gran manera. Pero ¿qué pasó? Que ese ser humano, ese primer hombre, esa primera pareja que Dios creó y la constituyó como cuidador, como esas personas que tenían que estar al pendiente de todas esas cosas, de seguir estableciendo el orden de Dios en la creación. Fueron como mayordomos de la creación. Dice que el hombre rompió el orden que Dios había creado y trajo, al romper ese orden, la rebeldía y la desobediencia como principios básicos de este mundo. Entonces ya ese orden, esa belleza que Dios había creado en todos los ámbitos, dice que se rompió. El mismo hombre con su desobediencia rompió ese orden de Dios y trajo como principios básicos de esta tierra, de este mundo, la rebeldía, la desobediencia. Pero las cosas no quedaron ahí. Dios mismo quiso restablecer un orden nuevo y envió a su Hijo Jesucristo acá a la tierra, y Él eligió sacrificarse a través de la muerte y la muerte de cruz por la humanidad. Entonces, de allí tenemos la oportunidad todos de encontrarnos con Dios, reconciliarnos con Dios a través
del sacrificio en la cruz del Calvario de nuestro Señor Jesucristo. Y muchos de nosotros hemos tenido esa bella oportunidad de reencontrarnos con Dios a través de Jesús. Y entonces se establece un principio básico diferente de los hijos de Dios. Y ese principio básico de los hijos de Dios es la obediencia. El obedecer a Dios y someterse a su autoridad es el deber de cada uno de nosotros los creyentes. Y invito a aquellas personas que están escuchando que hay tiempo para restablecer ese orden de Dios en sus vidas. Todavía hay tiempo de llegarse a Dios a través de Jesucristo. Y creo que cuando tomamos esta decisión, ya establecemos un equilibrio acá en la tierra, en el lugar donde estamos. Pero mucho pueblo, mucha gente en las naciones, en nuestro país, no ha tomado esa decisión de restablecer en su vida y en el medio donde se mueve esa relación con Dios, ese orden de Dios a través de la obediencia. Para ser totalmente obedientes a Dios, debemos obedecer la autoridad delegada por Dios. Esa autoridad es de Dios, pero Él la ha delegado en las personas que Él ha tenido a bien elegir. Y se habla de toda clase de autoridad. Dios ejerce su autoridad a través de la autoridad directa o la autoridad delegada. La autoridad directa de Dios es cuando Dios se comunica con nosotros a través de su palabra, de las Escrituras, a través del Espíritu Santo de Dios. Y Él nos habla a través de la palabra, nos habla a través del Espíritu Santo, nos muestra, nos dice, nos guía. Esa es una autoridad directa. Pero también Dios se comunica con nosotros a través de la autoridad delegada. Dios elige a personas para que los representen y ejerzan su autoridad. Dios no solo nos guía personalmente, sino que también nos guía a través de las autoridades que tenemos a nuestro alrededor y que han sido delegadas por Él. Eso es muy claro en la palabra de Dios. Toda autoridad viene de Dios porque Él así lo ha delegado. Y podemos encontrar autoridades gubernamentales en las naciones. Podemos encontrar esas mismas autoridades en nuestras regiones. Los jefes que tenemos en el trabajo o la labor a la que nos dedicamos. Los padres en los hogares. Los profesores en las escuelas, en las universidades. También los pastores y líderes, hablando ya en el ámbito de las iglesias, de las congregaciones. Entonces, todas esas autoridades han sido delegadas por Dios porque la palabra lo dice claro. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. O sea, que no es solamente hablando a nivel de iglesia, del pueblo de Dios, sino también hablando a nivel de los pueblos de las naciones. Dice que las autoridades que hay por Dios han sido establecidas. Entonces a veces nosotros pensamos que no tenemos que someternos en obediencia a las autoridades que tenemos que nos gobiernan, presidentes, gobernadores, alcaldes y los que administran las leyes. Y yo encuentro aquí en la palabra que es un mandato de Dios que debemos obedecer y someternos a las autoridades superiores, porque por Dios han sido constituidas. Si ellos no actúan de una forma correcta, ecuánime, de ello tienen que dar cuenta a Dios. Pero no es excusa que nosotros nos constituyamos en rebeldía ante las autoridades, porque debemos tener un principio de respeto y de obediencia. Entonces, una autoridad delegada es alguien que representa la autoridad de Dios. Están representando el cargo que tienen, pero también representan la autoridad de Dios. Ser irrespetuoso o desobedientes a la autoridad delegada por Dios es semejante a ser irrespetuoso o desobediente
con Dios mismo. En el mundo en que vivimos, Dios ha establecido 4 áreas básicas de autoridad: la familia, el gobierno, la iglesia, el trabajo. Miremos primero esa área básica de autoridad en la familia. En la familia está constituida por padre, madre e hijos, bajo la autoridad de Dios. Dios dispuso que el padre sea la cabeza del hogar, pero bajo la cobertura de Dios, como les decía. Dice la palabra que la esposa debe estar sujeta a su esposo y los hijos sujetos a los padres. En el libro de Efesios, capítulo 5, verso 25, podemos leer: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Ese es el ejemplo de la relación y de amor que debe haber entre los esposos. Y habla específicamente aquí en este verso a los esposos. Amad a vuestras mujeres, a vuestras esposas, así como Cristo ama a la iglesia, que dio su vida por ella. Así que el padre ha sido señalado por Dios en las Escrituras como cabeza de la familia. Pero hay unas condiciones. Ser cabeza de la familia debe mostrar en ese padre, en ese esposo, que no debe ser un dictador. No debe ser esa persona que dice qué se va a hacer, cómo se va a hacer, pero no tiene en cuenta la opinión de su esposa o de los hijos, sino que se tiene que hacer su voluntad por sobre todas las cosas. Entonces, ese esposo no debe ser un dictador. Dice que debe amar a su esposa y a sus hijos. Y el amor contempla muchas cosas, todo, prácticamente encierra todo, el amor. Amar debe ser visto también en el trato, en el cuidado, en proporcionarle para sus necesidades básicas, en ser ejemplo para ellos, porque eso es lo importante. Los mandatos, las órdenes, los consejos, todo debe ir directamente relacionado con el ejemplo, con el testimonio. Entonces, el padre también debe ser ejemplo para su esposa y para sus hijos, para tener ese título de cabeza de la familia. El padre es el responsable de educar a sus hijos en los caminos del Señor. Claro que interviene la madre también, intervienen los hijos de mayor a menor, pero como es cabeza de la familia, es su responsabilidad educar a los hijos en los caminos del Señor, con la palabra y con el ejemplo. Pero también habla de las esposas, y dice aquí en Efesios capítulo 5, verso 22, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Y será que a veces, bueno, yo no puedo hablar mucho de eso, pero en lo que conozco en mi labor como docente y en mi familia alrededor, pues puedo encontrar de pronto algunas situaciones en que habla de esto de la sujeción a sus esposos como al Señor. Porque a veces, ¿qué cosas hacemos para agradar al Señor, para servir? Pero de pronto se olvida un poco la persona que está allí al lado, la pareja. Y en estos 2 versos que habla sobre maridos, amad a vuestras esposas como el Señor a la iglesia, y que las esposas estén sujetas a sus maridos como al Señor, hay una corresponsabilidad para que se pueda dar esto de estar sujeta a los esposos como al Señor. Debe cumplirse lo que dice anteriormente acerca de cómo debe ser el comportamiento del hombre, del esposo, del padre, como cabeza de la familia. Así que es importante esto. La familia es la base de la sociedad, de las comunidades. En la familia es donde se dan los primeros
aprendizajes, las primeras enseñanzas al niño. Hoy escuchaba a un psiquiatra hablar sobre los comportamientos de los niños, sobre todo en estos tiempos de pandemia, y él estaba dando algunas ideas, consejos, ilustraciones. Pero me llamó la atención lo que decía, y que lo hemos escuchado muchas veces, es que los niños de 0 a 5 años tienen la disponibilidad de aprender muchas cosas, de cimentar las bases de su personalidad. Y nosotros a veces pensamos que a esa edad todavía los niños no aprenden mucho, ¿sí? El cerebro está ahí, como que dice, abierto a llenarse de todo conocimiento. Así que es básico en todas las áreas de la vida del niño lo que se les enseñe en esa edad. Esas son como que las bases, las columnas que van a sostener su vida. Así que es importante el trabajo que se haga en la familia. En la familia Dios ha puesto su autoridad. ¿En quién ha puesto esa autoridad? En los padres, puesto que los padres representan la autoridad de Dios en el hogar. Lo correcto es que sean obedecidos. Ahora vamos a hablar con los hijos. La obediencia a los padres es una señal de que estamos sujetos a la autoridad de Dios, porque los padres representan esa autoridad de Dios en la familia. Así que los hijos estamos llamados, los hijos, aunque sean de temprana edad, porque a veces decimos, no, que está chiquitico, ya él aprende cuando grande, y eso es un mal concepto, porque hay que desde pequeño enseñar a los niños en la obediencia, en las cosas más simples y más sencillas. Así que lo correcto es que los hijos obedezcan a sus padres, y la Biblia dice sobre esto en Efesios capítulo 6, verso 1, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo obedecer a los padres, y es en el Señor, ¿verdad? Así como obedecemos al Señor, si es que pues aprendemos a obedecer al Señor desde temprana edad, también hay que obedecer a los padres. Porque muchas veces los jovencitos, los jóvenes, quisieran cambiar esta palabra a su conveniencia. Y de pronto pueden decir, bueno, obedecemos a nuestros padres si tienen razón, si yo creo que tienen razón. Porque cuando los padres nos están diciendo algo, decimos, no, ellos no tienen razón, entonces no vamos a obedecer. Yo no creo que tengan razón. O si lo que los padres nos dicen se interponen a lo que queremos hacer. Porque es una cosa lo que los jóvenes quieren hacer, y cuando los padres le dicen esto no, por favor, ellos entonces dicen no, ahí no hay que obedecer a los papás, porque hoy en día sobre todo se ve que los jóvenes, ellos quieren hacer lo que ellos quieren y no escuchan a las personas que están a su alrededor, y sobre todo a los padres. Entonces hay que obedecer a los padres porque dice, esto es justo delante del Señor. De seguro que tus padres, si me estás escuchando, niños, jovencitos, jóvenes, no van a mandarte a hacer algo que no sea bueno, que no sea conveniente, porque nadie quiere las cosas negativas para sus hijos. Pero bueno, si hay circunstancias de esto, vamos a hablar más adelante. Así que la obediencia es un mandato de Dios, el sometimiento a la autoridad en la familia que está constituida en los padres. Esa autoridad debe ser obedecida por los hijos, y en la obediencia hay gran bendición. ¿Por qué? Porque el joven que desea agradar a Dios no debe usar estas excusas que dijimos anteriormente. En cambio, escogerá obedecer a sus padres porque es correcto hacerlo. Y en esto hay gran bendición. La palabra dice que la obediencia es también honrar. Honrar y obedecer, eso tiene que ver con la autoridad. Y si el hijo obedece al padre, tendrá grandes bendiciones. La palabra dice que largura de días sobre la tierra y todo lo que haga le saldrá bien. Entonces hay gran bendición en esto. Así que la familia es, como les decía, el primer escalón de la escalera de la autoridad.
Allí se aprende sobre la obediencia. Hablemos ahora de otra de estas áreas básicas, el gobierno. Debido a la naturaleza pecaminosa y rebelde del hombre, Dios estableció las leyes y el gobierno humano. Dios dio a los hombres la autoridad para hacer cumplir sus leyes. Las leyes vienen de Dios mismo y han sido pues tomadas acá por los hombres para gobernar también, teniendo en cuenta esos principios básicos de Dios. Lo hizo para protección y para nuestro bien, porque qué tal el caos de que cada quien hiciera lo que quisiera. Bueno, ya en la Biblia tenemos bastantes ilustraciones sobre eso y Dios cómo fue al paso de los tiempos instituyendo leyes, normas, estatutos y personas que ejercieran la autoridad. Las autoridades civiles son la provisión de Dios para limitar el mal, a fin de que podamos vivir en paz y tranquilidad y en toda piedad y decoro. Allí en 1 Timoteo capítulo 2, verso 2, dice que debemos orar por las autoridades y habla por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Entonces, mire que es el mandato de Dios que oremos por los reyes, por todos los que están en eminencia, para que nosotros podamos vivir, dice, en quietud, reposadamente, con toda piedad y honestidad. Así que las autoridades gubernamentales han sido instituidas por Dios y Dios permite que lleguen estos hombres, estas mujeres en esos puestos para poder ejercer esa autoridad y que no haya descontrol. Es cierto que hay muchos que ejercen esta autoridad en forma inadecuada e incorrecta. De eso, como les decía, ellos tendrán que dar cuenta al Señor, pero no es una base para que nosotros empecemos también a actuar de una manera que no le agrada a Dios en cuanto a la obediencia, el sometimiento, la tranquilidad que debe haber en medio de nosotros. Esas protestas que se constituyen a veces con tantos muertos y tantos daños, que dicen ellos tienen una razón de ser, pero figúrese, si nosotros actuamos igual o peor que los que están en esos puestos, la situación nunca va a tener arreglo. Los cristianos debemos ser ciudadanos que obedecemos la ley. Eso sí, que el pueblo de Dios se debe constituir por ser obediente a las leyes, a las normas. Como seguidores de Jesucristo debemos regir nuestras vidas por el principio de obediencia. En 1 de Pedro, capítulo 2, versos 13 y 14, podemos leer: por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea el rey como al superior, ya sea a los gobernadores como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Entonces, por causa del Señor dice, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a los superiores, gobernadores, porque dice, como por él enviados, principalmente para que establezcan el orden, la justicia, la paz. Nuestro Señor Jesús nunca participó de ninguna rebelión. En esa época habían de pronto muchas situaciones difíciles, pero Él habló fue el mensaje del amor. Más bien nos enseñó a que debemos obedecer a las autoridades del gobierno. Cuando los fariseos le preguntaron si debían pagar impuestos a César, le respondió, dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Eso está en Mateo capítulo 22, verso 21. Así que debemos someternos a toda autoridad gubernamental cuando están haciendo las cosas que nos están llevando a cosas que son correctas. Por ejemplo, yo pienso ahora mismo en el pago de los impuestos. Por lo general a veces nos constituimos en evasores de impuestos. Y es una ley, una norma que nosotros debemos obedecer. Y en algún momento que estamos de pronto ahí cojeando en eso, debemos
resarcir. Otro de estas áreas básicas es la iglesia. Dice aquí la palabra que el plan de Dios es que Cristo sea la cabeza de cada iglesia. Bajo la autoridad de Cristo están los líderes designados por Dios, como los ancianos, pastores, diáconos y maestros. Debemos someternos a las autoridades de la iglesia. En el libro de Hebreos, capítulo 13, verso 17, dice: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuentas, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Entonces habla de que debemos obedecer, someternos a las autoridades establecidas en la iglesia, porque esto agrada al Señor. Aquellos que tienen autoridad en la iglesia no deben imponer tampoco esa autoridad al pueblo de Dios. En cambio, deben servirlos y ser ejemplo para ellos. La Biblia lo dice claro ahí en 1 de Pedro, capítulo 5, verso 2. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Qué hermosa palabra, ¿verdad? Y damos gracias al Señor por que todos los líderes, pastores, ancianos, diáconos y maestros de las iglesias, y sobre todo acá en nuestra iglesia Belén, por ese cuidado que tienen de cada uno de nosotros. Otra área básica establecida allí en la autoridad que viene delegada de Dios es el trabajo. Dice que nuestro jefe superior o representante del lugar allí donde laboramos es autoridad delegada de Dios. Así que nos manda a que debemos honrar a Dios a través de la honra que le damos a nuestro jefe, a nuestros superiores, en el lugar donde desempeñamos nuestras labores. Dios se complace cuando hacemos nuestro trabajo en forma correcta. Dice que no debemos hacer el trabajo descuidadamente ni a medias. Él quiere que hagamos todas las cosas de corazón, como dice aquí en Colosenses, capítulo 3, verso 23. Siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. La palabra siervo, bueno, se usaba en esos tiempos, ahora podemos decir que es empleado, el trabajador. Debemos estar sujetos, como dice la palabra, a los jefes. No solo a los que son bondadosos, cariñosos, afables, sino también a aquellos que es difícil llevarse con ellos. En 1 de Pedro, capítulo 2, verso 14, dice: criados, bueno, en esa época se hablaba así, pero ahora puede decir empleado, trabajador. Estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, y no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. Figúrese, eso es bien difícil, pero mira, la palabra lo dice. Dios quiere que cada creyente trabaje como si lo hiciera para el Señor Jesús. Colosenses 3, 23 y 24 dice: y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibirás la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Así que mire que es mandato de la palabra. Bueno, y quizás habrá mucha escritura donde escudriñar sobre esto de la autoridad. Pero de pronto nos quedan, de esto que hemos visto, algunas preguntas sobre la autoridad. Por ejemplo, aquí tengo una: si creemos que nuestros padres están equivocados, ¿debo obedecerlos? Efesios 6:1 dice que debemos obedecer a nuestros padres, ya lo habíamos visto, porque esto es justo. La relación entre padres e hijos es importante ante Dios. Parafraseando allí en Éxodo 20:21 dice lo que hablábamos sobre la honra a los padres, que se puede traducir en respeto y obediencia, que trae gran bendición, trae largura de día sobre la tierra y trae
que todo lo que hagas te saldrá bien. Así que tengan hijos en cuenta esto. Hay que honrar a los padres, hay que obedecerlos, hay que respetarlos. Otra pregunta sería, si la autoridad por encima de mí toma una decisión equivocada, ¿soy yo responsable? Bueno, si la persona toma la decisión y a ti te toca de pronto entrar en esa situación, la responsable es la persona que toma la decisión a los resultados que se den. Si tú solamente obedeciste una orden, la responsabilidad no cae sobre ti, sino sobre la persona que tomó la decisión. Si una persona que está al mando en el trabajo o en el lugar donde estoy es una persona no muy agradable, ¿debo obedecerla? Sí, porque no tiene nada que ver el puesto que tiene con lo que la persona es en sí. Así que así no me caiga bien, así veo que manda las cosas de una manera inadecuada, hay que obedecer, porque hay que diferenciar entre el puesto de la persona y su personalidad. ¿Qué hago si alguien con autoridad me manda a hacer algo contrario al mandamiento de Dios? En esa situación no debemos obedecer a la persona en autoridad. Porque en el Nuevo Testamento encontramos una ilustración. Dice que Jesús mandó a predicar a sus discípulos y el evangelio a toda la gente. Y los líderes religiosos de ese tiempo les prohibieron que predicaran en el nombre de Jesús. ¿Les obedecieron ellos? No le obedecieron. ¿Por qué? Porque ellos decidieron obedecer al Señor. En Hechos 5:29 dice, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Así que si nos mandan a hacer algo que es contrario a los mandatos de Dios, al mandamiento de Dios, no debemos obedecer, aun si nos cueste de pronto que perdamos el trabajo o cualquier situación. Cada vez que la orden de un hombre esté en conflicto con los mandamientos de Dios, no debemos obedecer al hombre, sino que debemos obedecer a Dios. Porque esto merece aprobación si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente. Dice en 1 de Pedro capítulo 2 verso 19. Eso merece aprobación si nosotros obedecemos primero a Dios antes que a los hombres. Espero que esta palabra pues sirva de alguna forma para aclarar todas estas situaciones o mirar las cosas de una perspectiva diferente por lo que está pasando hoy en día en las naciones, en Colombia. Les invito a que oremos. Bendito Señor, recibe la gloria, la honra, la adoración. Gracias Señor, porque tú cada día nos enseñas a través de tu palabra. Ayúdanos a que podamos discernir las cosas según tu propósito, según tu voluntad, Señor. Mi Dios, te pido que tú en este momento estés en cada lugar, en cada hogar, donde están reunidos para participar de este tiempo contigo, Señor. Que seas tú dando esa bendición de lo alto sobre ellos, que seas tú, Señor, tomando, Padre, a cada persona según su necesidad y dale, oh Señor, una bendición especial, mi Dios. Padre, en el nombre de Jesús, tú conoces los corazones, Señor, tú conoces las peticiones. Padre, abrázales en esta hora, Señor, para que ellos puedan sentir que tú estás allí, que tu presencia está ahí. Señor, ayúdanos a que podamos ser obedientes cada día a tu palabra en primera instancia y también obedecer a todas las autoridades delegadas por ti, Señor. Padre, gracias, mi Dios. Toca el corazón de los que aún no han tomado esa decisión por ti, Señor, porque hace falta, Padre, que haya mucho más pueblo delante de tu presencia, clamando por todas estas cosas y haciendo las cosas según tu preciosa voluntad. Gracias, mi Dios, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Amén y amén.